buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Vámonos rápidamente a este programa en este martes 13 de junio, temporada 2003, titulado Las luchas del pueblo y la carrera presidencial. Conduce su servidor Héctor Cerezo, y en el bloque de denuncia tenemos al colectivo Haz Valer Mi Libertad con el tema Mujeres que luchan por la libertad. Aquí vamos a enlazarnos con las compañeras con una llamada telefónica. Entonces, ahí sí, la producción me ayuda para la llamada. Y bueno, en el segundo bloque está el comentario con Francisco Cerezo con el tema Inicia la carrera presidencial 2024. Y en el tenemos el tradicional La Voz de Fragua, pero esta vez, como tenemos dos entrevistados muy importantes, vamos a omitir la cápsula de La Voz de Fragua y vamos a darle pues más tiempo a la entrevista con Hilario Barreto González, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Atzingo, y Eduardo González Gómez, presidente del Ayuntamiento Indígena Tlahuica de Atzingo, con el tema pues la defensa del bosque, la tierra y las recientes movilizaciones que han hecho, que fueron nota nacional. No es porque no hayan hecho movilizaciones, se han estado movilizando desde hace varios años. Pues tenemos este es el programa completo, y pues vámonos directamente 10 minutitos con la entrevista con el colectivo Haz Valer Mi Libertad. Bien, pues ahora sí, pues muchas gracias por aceptar pues la invitación a esta entrevista. Pues me gustaría que se presente cuál es su colectivo, y ahorita vamos con otra serie de preguntas. Claro, somos el colectivo, mi nombre es Lady Plácido Arroyo y somos el colectivo Haz Valer Mi Libertad, y hemos venido luchando ya durante 3 años. Nos fundamos como colectivo el día 2 de marzo del año 2020, y nuestro principal objetivo es visibilizar y documentar casos de justicia en el Estado de México, y es un colectivo integrado en su mayoría por mujeres y también padres de familia, y que luchamos por la libertad de Bien, 2020 se inicia, ¿cuál es la razón o las razones de este colectivo? ¿Qué han hecho o qué están haciendo? ¿Cuál es la exigencia principal? ¿Qué actividades han estado realizando? ¿Qué es lo que pues buscan en concreto que respondan las autoridades? Sí, el colectivo nace con el objetivo de visibilizar la injusticia que vivimos, siendo sobrevivientes de tortura y de fabricación de delitos. Nuestros familiares, desgraciadamente, fueron acusados de delitos que no cometieron, y los delitos de los que los acusaron pues fueron delitos graves como la extorsión, el homicidio y el secuestro. Y entonces de ahí pues es justo que nace la necesidad de conformarnos y unirnos, porque pues nos dimos cuenta que no éramos los únicos. Comenzamos nada más 3 casos, y después se fueron sumando más casos para llegar a 8, después a llegar a 25 casos, y contamos ahorita actualmente con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Nacional Villero. Asimismo hemos luchado por la aplicación, y también luchamos porque aquí en el Estado saliera la ley para defendernos y lograr la libertad de nuestros familiares. Bien, ¿y cuáles son las actividades que han realizado en esta exigencia de libertad y de justicia? Pues han sido múltiples actividades y protestas que hemos realizado, pues en ese sentido de hacer un llamado a las autoridades, pero también a la sociedad, porque pues muchas veces se criminaliza y se castiga a las personas y se estigmatiza, ¿no? Por el hecho de caer en prisión, pues ya te toman como es que eres un delincuente, pero la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que fuimos objetos de fabricación de delitos, y las actividades que hemos realizado son infinitas.
desde intervenir una plaza de los mártires, a la cual nosotros denominamos Plaza de la Libertad, porque era nuestro espacio de protesta, de colocar los nombres en la plaza de justamente presos, sus nombres, de llevar una huelga de hambre de 19 días, donde madres y padres de familia, hermanos, estuvieron en esa huelga, pues debido a la indolencia que ha presentado el gobierno de Alfredo del Mazo, y también el propio Poder Judicial del Estado de México, encabezado por Ricardo Sobicoya. Pues sí, ya nos platican las autoridades y la omisión, y sí es un tema difícil, nosotros lo entendemos muy bien, hay mucho estigma de la misma sociedad, del gobierno hacia todas las personas que están en la cárcel. Siempre les decimos que hay muchas personas que efectivamente merecen estar en la cárcel, pero muchísimas más pues no merecen estar en la cárcel, son gente que fueron detenidos, algunos torturados para firmar sus declaraciones autoinculpatorias, y pues no solamente la injusticia hacia los que están injustamente presos, sino hacia los familiares, también es una situación terrible. A la audiencia les decimos que pues entendemos bien la situación, nuestra misma organización, Comité Cerezo México, pues es resultado de la detención arbitraria, tortura y encarcelamiento de 5 personas, y así nacimos hace 20, si mal no me equivoco, 22 años, ¿no? Ya 22 años, y pues bueno, hoy ya somos una organización de derechos humanos, pero nuestro origen fue eso, fue luchar por la libertad de los injustamente presos. ¿Algo más que quieran comentarnos? Pues primero agradecer el espacio que nos han brindado aquí en este canal, porque podemos expresar lo que vivimos, que creo que encontramos eco en lo que nosotros ya vivimos y ustedes ya pasaron, ¿no? Y que justo pues haciendo esta sinergia que es necesaria, porque la injusticia realmente es avasalladora. Entonces necesitamos justo que la voz de los inocentes sea escuchada en muchas partes, y sabemos que su canal pues es un espacio en donde otras organizaciones también pueden conocernos, y estamos tal cual como Haz Valer Mi Libertad. Y aquí también tengo a mis compañeras, si gusta puedo pasarle a alguna de ellas que pueda darle alguna Sí, palabra. claro, por supuesto. Bueno, vamos pasando a la palabra. Buenas noches, mi nombre es María Luisa Montoya García, mamá de Carlos Alberto Estrada Montoya, injustamente preso. Soy parte de las compañeras que iniciamos Haz Valer Mi Libertad, y pues somos la mayoría mujeres, y estamos pues en pie de lucha. Ya llevamos 3 años en esta lucha ante las injusticias del Estado de México, y pues nos encontramos aquí en el plantón exigiendo de justicia y libertad al gobernador Alfredo del Mazo, más allá que se han hecho a oídos sordos, y como que si no existiéramos, o sea, no voltean a vernos. Y la vez que en la huelga de hambre Ricardo Sobicuellar del Poder Judicial dijo que ningún inocente debería de estar en prisión, nos prometió que nos levantáramos y que iba a dar libertades, lo cual nos mintieron. Eso nunca sucedió, y hasta la fecha seguimos esperando libertades de nuestros hijos, hermanos, esposos, de todas las compañeras. Estamos aquí, integramos la plataforma Haz Valer Mi Libertad, en lo cual nos hemos manifestado de una y de mil maneras, demostrándoles que somos inocentes, y pues ya contamos también con un pronunciamiento por parte de la CODEL. Nos hemos rapado, nos hemos sacado sangre, y nos hemos ido a la Suprema Corte de Justicia también, exigiéndoles libertad. Pero pues nos damos cuenta que como gente pobre de pueblo y no tenemos dinero para comprar la justicia, somos ignorados por parte del gobierno, y pues no quieren ceder a darnos la libertad, y pues estamos a cara de frente. Sí, Pues sí, dime. dando la cara de frente y exigiéndoles libertades.
Bien, bien, pues el tiempo nos apremia, toda nuestra solidaridad ahí al plantón por la gente que quiera apoyar, pues pueden llevar víveres, pueden pues estar con la presencia también en esta situación muy difícil. Hasta aquí vamos a dejar la entrevista. De todos modos, vamos a tratar de en otra ocasión, en otro programa, también dar más espacio, inclusive ir allá a hacer una visita para poder hacer una grabación también de video, para que la propia audiencia conozca esta situación que es del Estado de México, pero es de todo el país, de muchos años de injusticia. Pues muchas gracias y muy buenas noches. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y claro que son bienvenidos cuando ustedes gusten aquí al plantón. Serán recibidos muy, muy amablemente y con nuestro agradecimiento porque gracias a ustedes la voz de los inocentes se escucha en muchas partes y se sabe que Alfredo del Mazo ha sido indolente. Entonces desde aquí también aprovechamos para volver a reiterar el llamado a Alfredo del Mazo a que nos reciba en una audiencia como mujeres defensoras de la libertad y que lo haga como lo ha hecho con empresarios y con otros que sí le ofrecen dinero. Nosotros no, pero tenemos mucha dignidad y queremos que nos reciba. Muchas gracias. No, al contrario, pues con esa dignidad nos quedamos y acompañamos. Pues vámonos directamente al comentario y una vez terminado el comentario, nos vamos con la entrevista con ya nuestros dos invitados. Pues hoy el comentario es: inicia la carrera presidencial de 2024. Pues como dicen en las carreras, ya Morena dio el banderazo de salida a la competencia para elegir primero a su candidato o candidata de unidad y por lo tanto a la próxima o próximo presidente de México. Nuevamente AMLO, haciendo gala de su liderazgo, sentó a todos los contendientes y definió claramente las reglas con las que deben jugar. Más adelante Morena acordó estas reglas para suceder a AMLO en la presidencia de la República. Ya Marcelo Ebrard renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego Adán Augusto se despidió como secretario de Gobernación en su visita a Chiapas. Claudia Sheinbaum también esta semana renuncia a su puesto. Así lo estará haciendo Ricardo Monreal. El método que han consensuado en Morena es la elección del candidato mediante una encuesta organizada por el partido y además otras 4 encuestadoras privadas que serán seleccionadas por sorteo de entre las posibles 12 que promuevan los candidatos. Así también se fijaron fechas para este ejercicio. Las renuncias a puestos públicos deben realizarse hasta el 16 de junio, es decir, este viernes. Y de ahí iniciarán los suspirantes entre el 19 de junio y hasta el 27 de agosto sus actos de proselitismo electoral o más conocidos como baños de Puebla. Del 28 de agosto y hasta el 3 de septiembre se realizarán las 5 encuestas, una de Morena y las 4 de encuestadoras privadas, y el 6 de septiembre se tendrán los resultados del ganador o ganadora de la rifa del tigre, cuyo resultado será inapelable. Además, Morena marcó que ningún servidor público de ningún nivel aspirantes a candidatos de unidad, y en sus giras los aspirantes deberán ser austeros y evitar las prácticas usuales de los y evitar las carreo, la coerción y las alianzas con cualquier persona a cambio de prebendas. Deberán evitar las descalificaciones o agresiones entre aspirantes y sus seguidores, deben cumplir esta regla también. Y además deberán evitar a los medios conservadores, reaccionarios y adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. Así que, según Morena, con estas reglas evitarán el dedazo, el tapado y la venta del candidato mercancía en los medios, prácticas usuales del viejo y moribundo PRI y de la ultraderecha panista. Así que con esto, en el ambiente político se respiran ya los vientos de sucesión presidencial. Muchos analistas coinciden en que la oposición moralmente derrotada seguirá así y que la pelea por la presidencia se determinará en Morena. Y según el pronóstico meteorológico del clima electoral, los aspirantes con más posibilidades son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en un segundo lugar, mientras que Adán Augusto y Ricardo Monreal tendrán que prometer la mirra y el oro para poder colocarse entre los dos punteros. Ahora bien, más que popularidad por aplausos, es necesario calificarlos de acuerdo a la posición política que tiene cada aspirante. Por lo menos Claudia, Marcelo y Adán se dicen continuadores de la 4T. Pero ¿qué dice su pasado y qué alianzas están tejiendo ahora?
Esa es la clave para ver qué tipo de gobierno tendrán. La continuación de la 4T, la continuación corriéndose hacia el centro, recordar que esto es un eufemismo para no decir que se van a la derecha, o de plano revivir al dinosaurio con piel morena y al neoliberalismo en decadencia. Claudia Sheinbaum ya se reunió con la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, y según ella los resultados de su gestión al frente de la CDMX muestran las razones por las cuales comparten el optimismo y la confianza, capitalista por supuesto, en el futuro de México, así como ofreció el diálogo y la construcción de acuerdos por el bien de México. Por el otro lado, intenta ganarse el voto de todos los trabajadores precarizados de la Ciudad de México, ya que a partir del 1 de junio incrementa el salario a más de 25,000 trabajadores de nómina 8, nómina 469 y trabajadores eventuales de todas las áreas del gobierno de la ciudad. Si bien no elimina la precarización, sí ofrece una atractiva golosina que muy probablemente atraiga gente a su proyecto. También, y aunque es bastante asqueroso, políticamente hablando, ha conseguido mantener al lastre que representa el Partido Verde como aliado a su proyecto. Aunque si lo soltara, le iría mejor. No dejó pasar la oportunidad y también se reunió con el patronato de la Fundación Teletón, donde están Emilio Azcárraga de Televisa, Sisi Harp, hija de Alfredo Harp Gelú, es decir, representantes de la oligarquía mexicana. Y esto quiere decir que no tienen mucho problema tampoco en que Claudia sea favorecida. También saben que no tienen en la derecha y ultraderecha que ellos representan un candidato capaz de disputarle la presidencia a Morena. También en una entrevista, Claudia se ha definido como la continuación de la 4T, pero con un sello propio. Y definió a la izquierda, a la que ella se adscribe, como la que representa la lucha por los derechos fundamentales del pueblo y donde también, escuche bien, la iniciativa privada tiene una parte fundamental en el crecimiento y desarrollo del país, aunque matizó que es el gobierno el que debe planificar la economía. Por tanto, decimos nosotros, efectivamente representa la continuidad de la política socialdemócrata de la 4T. Además, puntualizó que también sus principios son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Ofreció la continuidad de los programas sociales para todos y deslizó que no quieren regresar al modelo neoliberal, aunque les recordamos que en la mayoría de las leyes, incluso constitucionales, siga rigiendo este modelo depredador. Por su lado, Marcelo Ebrard, desde que contendió contra AMLO por la candidatura a la presidencia y se hizo a un lado para que AMLO fuera el candidato de unidad, se consideraba el siguiente presidente, y ni tardo ni perezoso, sabiendo que mientras Claudia está en funciones tiene una gran ventaja en medios de comunicación, renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores y obligó a todos los demás a renunciar a sus puestos y con esto iniciar la contienda interna de Morena. Sabe que necesita tiempo y recursos para tratar de alcanzar a Claudia y además ganarle la candidatura. También ya ha sido invitado por Ninfa Salinas de la Fundación Aztecas y ya tiene a su vocera, aún desconozco si oficial o no oficial, la senadora Malú Micher, exsecretaria del Instituto de las Mujeres en el periodo de Ebrard, 2006-2012, 3 veces diputada federal y actualmente senadora, quien desde el año pasado empezó a hacer una red de 300 comités de apoyo a la candidatura de Ebrard. Asimismo, Ebrard no dudó en publicar un saludo que le manda José Mújica, expresidente de Uruguay, y considerado como un elemento progresista en el tablero latinoamericano del ajedrez político, como para ganarse a los progres. También con la presentación de su libro, El Camino de México, ya estuvo en Chiapas acompañado del nefasto gobernador Rutilio Escandón, aunque este es cuñado de Adán Augusto López, y hasta un abrazo se dio con Pío López Obrador para la foto. También anduvo ya en Michoacán con otro del club de los gobernadores nefastos de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Y ya tiene incluso su lema de campaña y su dibujo a imagen y semejanza de la campaña de AMLO con su frase, sonrían, todo va a estar bien. Aunque también se dice la continuidad de la 4T, no hemos encontrado alguna declaración o entrevista donde defina su posición política, aunque no podemos olvidar que aunque le siguió a AMLO en la jefatura de la Ciudad de México, entregó el gobierno al policía de Mancera que casi destruyó lo avanzado y que terminó como la cola perredosa de la ultraderecha. Aún tienen un poco más de 2 meses para darse los baños de pueblo, pero también para hacer los amarres necesarios con las fuerzas económicas neoliberales, para ver si son los elegidos. Si bien los neoliberales saben que no tienen mucha oportunidad de que regresemos de inmediato al neoliberalismo de Calderón y Peña Nieto, también saben que este neoliberalismo light
o socialdemocracia limitada de Morena tampoco son un peligro para sus intereses y que apuestan al corrimiento hacia el centro, es decir, a la derecha. En este caso, Ebrard sería el más favorecido. También está, por otra parte, el ejército mexicano, al cual se le ha dado un poder económico suficiente para también jugar a los dados y presionar para que quede un candidato más a modo. Quien les ofrezca impunidad será su candidato. Si todos se le ofrecen, quien le ofrezca más negocios será él o la elegida. Lo que sí es muy claro es que el ganador o ganadora de esta contienda sigue siendo la democracia liberal. Nada indica que la democracia popular tenga incluso una mínima representación dentro de los actores políticos en pugna. Así, la ultraderecha y sus colas de derecha y del PRD no tienen oportunidad alguna de regresar en este próximo sexenio, por lo que le apostarán al desgaste para regresar más tarde. Al fin que los representantes de Morena tampoco son el enemigo, quieren lo mismo, capitalismo, aunque unos maquillado y otros descarnado. Además, con el declive del mundo unipolar del poderío norteamericano ante el mundo multipolar, se está afianzando la dupla China-Rusia de manera económica, política y militarmente. La burguesía mexicana tiene la oportunidad, a través de la socialdemocracia en el poder, de fortalecerse para intentar zafarse del yugo de los Estados Unidos y ser actores activos del mundo capitalista multipolar que se está formando. Y tal vez, si no se desata la Tercera Guerra Mundial, se logre consolidar. En este mundo multipolar ya no cabe el neoliberalismo como política económica, sino que a través de programas sociales o leyes que mejoren las condiciones socioeconómicas de los pueblos, la democracia liberal intentará mantener su hegemonía. Tampoco estamos de acuerdo con la frase de los políticos pro Morena, de mal de muchos, consuelo de tontos, cuando nos intentan convencer que hay que votar por ellos, ya que se lamentan sin mucha sinceridad. No hay quien logre empujar hacia la izquierda la 4T. Y como bien lo vaticinó AMLO, es posible que el nuevo gobierno se corra hacia el centro. Pero dirían, es lo que hay. Y aunque no lo hagan, nos están diciendo que, como otras veces, doblemos la cabeza, aceptemos la explotación acompañada de migajas, les gusta llamarle programas sociales, y repitamos con una mueca parecida a la sonrisa en nuestro rostro el eslogan de Ebrard: sonrían, todo va a estar bien. Así que debemos exigir al candidato o candidata que obligatoriamente se comprometa a presentar las iniciativas a favor del pueblo que votó en contra de la ultraderecha y sus colas en este sexenio. Solo así la 4T se mantendría en el lado de la izquierda, aunque sea socialdemócrata. Pero como dice la canción, ¿quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y este ofrecimiento es la organización independiente de todo partido y a favor de los derechos del pueblo, y no de la ahora comprensiva iniciativa privada. Y no porque nos guste estar en contra solo por necios, sino porque sabemos, y todos ustedes lo han vivido, que gobiernos van y gobiernos vienen y nos ofrecen todo menos el corazón. Unos hasta nos ofrecen otras vísceras, estas sí, llenas de contenido. Y el corazón es la creación y desarrollo de una democracia que no sea la liberal o burguesa. Pensamos que es mejor una democracia donde el centro no sea la iniciativa privada, sino el bienestar del pueblo, y por ello seguimos necios en la organización y en invitarlos a participar en ella. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias, Francisco. Ahí está el comentario. Escríbanos qué les pareció. Vámonos al primer corte con la producción de Radio Común y regresamos ya directamente con la entrevista con Hilario Barreto González, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Atzingo, y con Eduardo González Gómez, presidente del Ayuntamiento Indígena Tlahuica, también de Atzingo. Pues regresamos en breve.
música, noticias, información, todas de interés social. Escúchanos siempre aquí en Radio Común. Pues buenas noches otra vez a la audiencia en este programa de Miradas Críticas, la situación de México. Ya están nuestros invitados, don Hilario y don Eduardo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias por su paciencia también en este programa. Tenemos más o menos unos 20 minutos para platicar cuál es la situación de San Juan Atzingo. ¿Quién quisiera comenzar? Pues para platicarnos, primero ubicar a la audiencia, porque también lo ven y lo escuchan desde diferentes estados de la República, ubicarnos dónde está situado geográficamente este municipio y pues cuál es la problemática que los ha traído en constantes movilizaciones. Sí, gracias. Con el permiso del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Atzingo, me voy a permitir ubicar a la audiencia para que sepa en dónde se encuentra San Juan Atzingo, en qué parte del mundo, del país, digamos, ¿verdad? Bueno, pues San Juan Atzingo es la cabecera del pueblo indígena Tlahuica-Jecajó, uno de los 5 pueblos indígenas del Estado de México y uno de los 68 pueblos indígenas de nuestro país. Nos encontramos en el municipio de Ocuilan, y bueno, en la parte sureste del Estado de México, limitamos con el Estado de Morelos, específicamente con Cuernavaca, y nos encontramos cerca del área natural protegida conocida como Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Y bueno, nuestro pueblo cuenta actualmente con casi 19,000 hectáreas de bienes comunales que le fueron reconocidas y tituladas del año 2006. Y de esas 19,000 hectáreas, 12,000 hectáreas son de bosques, de las cuales, desafortunadamente, debido al problema de la tala ilegal que se ha vivido durante los últimos 20 años, pues calculamos que han sido afectadas de manera muy considerable alrededor de 6,000 hectáreas. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Ahí es donde estamos ubicados, San Juan Atzingo, cabecera del pueblo indígena Tlahuica-Jecajó. Este pueblo indígena reiteramos 7 localidades. Y bueno, pues le cedo la palabra a nuestro presidente del Comisariado de Bienes Comunales, el compañero Hilario Barreto González. Adelante, don Hilario. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Hilario Barreto González, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de aquí de San Juan Atzingo. Primero que nada, agradecer el espacio que nos dan por este medio para comentarles y solicitar de la manera más atenta, denunciar a la vez el problema que existe en nuestro núcleo agrario, que es la tala clandestina. Desgraciadamente, todo a lo largo de los 20 años hemos luchado en contra de esta tala, la cual no hemos logrado el objetivo real por negligencia de nuestras autoridades. Nuestras autoridades federales, yo creo que es el momento para denunciar y que en este caso nos den o nos hagan caso para combatir esta tala, porque ya es preocupante. Nuestro bosque de agua se está eliminando. Como vemos con tristeza la humanidad de toda esta región, que carecemos del vital líquido y que ese bosque de agua surte a la Ciudad de México, a la ciudad de Toluca, a la ciudad de Cuernavaca, y vemos con tristeza cómo este vital líquido se nos está agotando. No es posible que a diario los taladores estén derribando alrededor de 300 o 400 árboles diarios.
Ya hicimos una manifestación el 5 de junio con este propósito, a ver si aún así las autoridades nos hacen caso. Le hacemos el llamado muy atento al señor presidente de la República. La mesa de trabajo que tuvimos el 5 de junio, se comprometieron a organizarnos o a sacar una cita con el presidente de la República, la cual no hemos tenido ninguna respuesta. Le hacemos también un llamado a la gobernadora electa, que en campaña también nos prometió venir a darle con toda la tala. Yo creo que es tiempo y es el momento de que ella vaya tomando cartas en el asunto como gobierno de nuestro estado para que esto se vaya mejorando. De no ser así, pues yo creo que la ciudadanía tendrá que tomar otras represalias para poder subsanar de este fenómeno natural que tanto nos ha quejado en este municipio. Agradezco nuevamente la atención que nos brindan por este medio para que ustedes, si está dentro de sus posibilidades, apoyarnos en esa situación, pues se los vamos a agradecer, y no tan solo a las autoridades de San Juan Atzingó, sino también la ciudadanía en general, como son, pues ya les vuelvo a repetir, la Ciudad de México, la Ciudad de Toluca, la Ciudad de Cuernavaca, que todos necesitamos del vital líquido. Muchas gracias. No, al contrario, don Hilario, vamos a regresar con ustedes más al rato. Ahora vamos a pasarle la voz a don Eduardo. Sí, fue nota nacional la movilización del 5 de junio. Es algo que todo el mundo sabía, incluyendo las autoridades, pero estaba muy, digamos, invisibilizado o oculto, ¿no? Eh, Hay esperanzas en la candidata, en el propio López Obrador. ¿Qué otras acciones están pensando o están planificando para poder seguir denunciando y visibilizando el grave problema o el drama ecológico y social que significa perder ese pulmón también, ¿no? De bosque, don Eduardo? En la movilización que hicimos este pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, fue, al igual que la de hace un año, también fue para pues llamar la atención de nuestras autoridades gubernamentales, de la población de nuestro país, de la opinión pública, para que se sepa que existe ese grave problema ambiental de tala ilegal que día con día destruye desafortunadamente nuestros bosques. Y en esta ocasión, más que nada, fue para mandarle un mensaje a nuestro presidente de México, ya que este problema ya es de su conocimiento. En dos ocasiones, en dos conferencias mañaneras, ya se le hizo saber de ese problema. Y en la segunda ocasión, él dijo que se están llevando a cabo operativos contra la tala ilegal, con ello dando a entender claramente que el problema se está atendiendo. Y bueno, pues nosotros entendemos que eso él lo dijo porque es lo que a él le informan sus colaboradores, los responsables de las dependencias semanales, por ejemplo, a él le hacen saber que pues, está cumpliendo con su responsabilidad de la protección del ambiente, del combate a la tala ilegal, y él obviamente les tiene confianza, les cree lo que le informan, lo que le dicen, y eso, y a él lo exponen a que diga que están cumpliendo con esa responsabilidad. Y nuestra manifestación este 5 de junio fue para hacerle saber que es totalmente falso lo que le informan sus colaboradores respecto a lo que están haciendo en cuestión de combate a la ilegal. Porque si así fuese, el año pasado en que nos manifestamos, había alrededor de 8 a 10 aserraderos ilegales en esta zona, y a la fecha hay casi 20 aserraderos ilegales. Entonces no es posible que esté habiendo esa situación. Y más que nada esa manifestación del 5 de junio pasado fue para decirle al señor presidente que lo que le están informando sus colaboradores de la dependencia responsables de la protección del ambiente que nosotros mandatamos por EPA es completamente falso, porque el problema está ahí y por eso ahí estuvimos nosotros manifestándonos de esa manera, porque no es cierto que se esté teniendo el problema de la tala ilegal. Y nosotros al día dimos esperando que nos den respuesta, porque después del lunes 5 de junio, al miércoles siguiente, 7 de junio, hubo un operativo en el que intervinieron en 4 aserraderos clandestinos, pero y les llevaron también
herramientas, madera, pero ya por la tarde los ellos volvieron a empezar a instalarlos para que vuelvan a trabajar. Y además los demás aceraderos pues siguieron trabajando, los taladores siguieron yendo al monte, al bosque, a derribar árboles, agarrando trozos de sus camionetas. Entonces, entendemos que a lo mejor un primer operativo, la manifestación que hicimos, pero una de nuestras exigencias fue que a partir de esa semana se empezaran a llevar a cabo operativos permanentes contra la tala ilegal. Además, que se instalen filtros de revisión al transporte de carga de manera permanente para que vayan revisando los vehículos que trasladan la madera procedente de la tala ilegal por carretera, los detengan y los consignen ante la FGR. A la fecha, al día de hoy, solamente fue ese operativo, pero la manifestación que hicimos no la hicimos solamente nosotros, la hicimos otras comunidades, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, que se asientan en el Gran Bosque de Agua y que también padecen ese problema. La manifestación fue contra la tala ilegal que hay en toda la zona del Gran Bosque de Agua, no solamente en San Juan Cinco. Así como se hizo ese operativo el miércoles 7 de junio en nuestra zona, se han tenido que hacer operativos en las demás zonas del Bosque de Agua donde hay tala ilegal. Además, se han tenido que instalar filtros permanentes de revisión de transporte de carga, lo cual a la fecha pues, prácticamente no se ha cumplido. Nada más se ha hecho ese operativo, no hubo detenidos y se ha tenido que hacer más. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y vamos a seguir haciendo, es organizarnos con las demás comunidades, seguirnos uniendo y seguir presionando, seguir exigiendo, pues de la forma en que lo hicimos, no nos queda de otra, la verdad. Sí sabemos que afectamos a la población, no tiene la culpa de que sea afectada, somos conscientes de ello y les ofrecemos nuestras disculpas, pero es que no nos queda de otra. Y ojalá la población nos comprenda, porque ¿cómo es posible que ya 2 ocasiones al señor presidente en las conferencias mañaneras se hace saber el problema y nada más, no pasa nada, sigue lo mismo? Entonces no se vale, nos indigna, nos entristece, nos ofende que a diario los taladores sigan talando sin ninguna preocupación, descaradamente, y sabemos que eso es porque se saben protegidos, se saben bien apadrinados. Entonces, es una red de complicidades la que hay detrás de la tala ilegal. Los compradores no son cualquier persona, son empresarios madereros que tienen un gran poder económico, por lo cual les han comprado la madera de los miles de árboles que han estado derribando de nuestros bosques durante más de 20 años. Entonces, es justo ya que el gobierno actúe y que ya cumpla con su responsabilidad de la protección del ambiente, del combate a la tala ilegal, porque las consecuencias de que no lo haga, pronto las vamos a pagar más gravemente. Actualmente ya la estamos pagando, cada año hay menos agua, hay escasez de agua, esta vez el gobierno hasta bombardeó nubes para hacer lluvias, pero si no hay bosques, por más nubes que quiera bombardear, no va a haber nubes que bombardee, y por más obras de infraestructura que quiera hacer para llevar agua a las poblaciones, pues no va a haber de dónde haya esa agua. Entonces es un llamado muy urgente que le hacemos al gobierno para que ya actúe. El bosque de agua que se encuentra entre Ciudad de México, Cuernavaca y Toluca abastece de un 70% de agua a la Ciudad de México, de un 100% de agua a la Ciudad de Cuernavaca y de un gran porcentaje de agua al Valle de México, además de la enorme importancia biológica que tiene, ya que alberga casi el 2% de la biodiversidad mundial y de toda la importancia ambiental que nos da este bosque de agua. Pues muchísimas gracias, y ahí está el llamado de pues comprensión, ¿no? Al pueblo que transita, que pasa, que pues el pueblo no se moviliza y lucha por gusto, porque le cause placer estar en el sol, dejando a su familia, a su trabajo en una autopista o en una carretera, sino porque es una medida ya desesperada, pues, de decir, escúchenos, véanos, en pleno siglo XXI, habiendo tanta tecnología, teniendo tantos drones, la Guardia Nacional, que no pueda haber uno ahí vigilando, y, o sea, sabemos que pues hay una colusión y una corrupción de las autoridades de todos los niveles. Esperemos que se tomen cartas sobre el asunto, esperemos que sí realmente se resuelva el problema, y cuando usted se pregunte por qué no hay agua en su colonia, así de fácil, ¿por qué no llega el agua? ¿Por qué dura semanas sin agua y tiene que estar comprando pipas? Pues recuerde que están talando los bosques y están talando pues este bosque precisamente que se llama el bosque de agua, que produce
muchísima agua, ya nos explicaban hasta dónde llega. Don Hilario, ha sido difícil, pero sí se ve la articulación con otras comunidades, incluso de la Ciudad de México. ¿Qué más hace falta? ¿Qué puede apoyar la gente que a lo mejor no es de ese municipio, pero que vio la noticia, escucha la denuncia y dice, pues yo cómo puedo ayudar o qué puedo hacer para que también pues llegue a las autoridades este mensaje de parar por la tala ilegal de los bosques? Mire, pues por lo pronto le hago una invitación a toda la ciudadanía, a todas las comunidades que están cerca de este núcleo agrario, que se nos acerca el próximo 20 de junio. Vamos a iniciar la reforestación. Vamos a esperar también que nos llueva un poco porque no nos quiere llover a consecuencias de este deterioro ecológico. Y también hacerle un llamado al señor presidente de la República para que pueda frenar este fenómeno, pues que nos autorice un destacamento de Guardia Nacional en la comunidad de Coyoltepec, que ya es un proyecto que hemos venido trayendo desde que nosotros tomamos posesión en este cargo. Pues a ver si por medio de su comunicación de ustedes le llega a los oídos y que nos apoye con ese destacamento de Guardia Nacional para poder frenar esa tala clandestina. Y a los compañeros ciudadanos comuneros y no comuneros que existen dentro de este núcleo agrario, los invito de buena manera, con respeto, a que sigamos restaurando estas zonas que han sido devastadas por los taladores. Gracias. Pues ahí está el llamado, nos sumamos a ese llamado a Presidencia de la República y les decimos, sí, debe que haber autoridades, sí debe que haber vigilancia, pero también la vigilancia del mismo pueblo hacia esas autoridades. No vaya a pasar como aquí en Tlalpan. Nosotros estamos, la cabina de Radio Común está en el Ajusco, en Santo Tomás Ajusco, que pues los talamontes pasan frente a la Guardia Nacional, ¿no? Así, ¿por qué? Porque pues en algún momento sí frenaron y en el otro momento les llegaron al precio, ¿no? Y ese es el gran problema, que ya lo dijo el presidente, de la corrupción que existe. Entonces hay que estar vigilante con el que llegue para que no se corrompa y no se vuelva otro elemento, también que en lugar de ayudar, pues se sume pues, a la devastación de los bosques. Y pues hay que insistir con el gobierno y con el presidente. Y nosotros hemos acompañado a organizaciones que han estado una semana, algunos han estado 4 meses ahí frente al Palacio Nacional, hasta que tengan una respuesta concreta por parte de la presidencia. Algo más, don Eduardo, para despedirnos de este programa. Pues nada más agradecerles mucho, estimado Héctor, estimado Francisco, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de participar en este importante espacio informativo que ustedes realizan. Y también aprovecho para expresarle mi agradecimiento al compañero David Tapia, que ha sido quien nos ha enlazado con ustedes para participar en este importante programa. Y pues también agradecerle mucho al presidente del Comisariado de Bienes Comunales, porque, bueno, en ese tiempo poco que él lleva en la responsabilidad, ha mostrado mucho interés y mucha disposición, muchas ganas, mucha preocupación por hacer todo lo que se alcance para, buscar una solución a este problema que por tantos años nos ha afectado. De mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Pues gracias y muy buenas noches, don Hilario. ¿Algunas palabras para despedirnos? Pues nuevamente agradecemos el espacio que nos brindaron en este espacio informativo. Gracias y ojalá que esta comunicación sirva de algo para beneficio del bosque y de la ciudadanía. Gracias. Pues gracias y pues ahí está para la audiencia. Ahorita estamos transmitiendo en vivo en YouTube, también pueden acceder al YouTube a través del Facebook. Se queda el programa se va a editar para corregir algunos errores de audio, lo que haya sucedido. Y pues también invitarle a los colegas periodistas que si tienen interés en el tema, pues ahí están don Hilario, ahí está Eduardo, que hay que buscarlos, hay que entrevistarlos, hay que pues hacer eco, es nuestra responsabilidad ética también de poder pues sumarnos a estas denuncias que son legítimas, que también requieren mucho valor, les digo a la audiencia, porque no es fácil denunciar a los empresarios, a los talamontes. No es fácil porque son poderes económicos muy poderosos que han corrompido a las autoridades, ¿no? Y que pues también se enfrentan a una situación difícil la gente que se atreve a luchar,
Por eso hay que estar al pendiente de lo que pueda pues suceder en esta lucha. Sí, nos vamos a despedir del programa poniendo la cápsula con la voz de Fragua, y pues muchas gracias por tenernos nuestra paciencia. Nos vemos el próximo martes en otro programa de Miradas Críticas a la Situación en México. Allá no pudimos mandar muchos saludos, pero bueno, nos mandaron de Tlalnepantla, de Chimalhuacán, del estado de Querétaro, de aquí de varias alcaldías de la Ciudad de México. Pues saludos a toda la audiencia, y pues con la cápsula nos despedimos. La lucha del pueblo en las aulas universitarias. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Desde las primeras comunidades, el conocimiento empírico se transmitió de generación en generación, y con el desarrollo de la sociedad se fue sistematizando el conocimiento al grado de poder desarrollar las primeras escuelas. Cabe mencionar que la educación, en su generalidad, no siempre fue un derecho. Solo pequeñas partes de la población podían acceder. Hoy, que han pasado varios siglos de aquellos años, nos encontramos en una situación no muy diferente, pese a todo el desarrollo tecnológico, las teorías, la ciencia, y que se ha reconocido incluso como un derecho humano. Tan solo en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2019 reveló que solo el 16% de la población accede y concluye una carrera universitaria, el porcentaje más bajo entre los 34 países que conforman dicha organización. En este artículo no nos proponemos hablar de la historia de la educación, pero queremos recordar a nuestros estimados lectores que el desconocer la historia de nuestros derechos nos condena irremediablemente a perderlos, pues fue gracias a la movilización del pueblo, trabajadores, estudiantes, etc., mediante marchas, huelgas y masacres que tenemos cientos de opciones para estudiar. La UNAM, el IPN, Chapingo, la UACM, la UAP, entre otras tantas universidades que hoy tenemos y se defendieron de ser privatizadas, como en el año 1999-2000. Una lucha que aún sigue y seguirá siendo vigente, pues los agrupamientos más no liberales se niegan a morir y salirse de las universidades, viviendo de por sí escaso presupuesto creado con los impuestos de todas las personas, IVA, ISR, IEPS, etc., dejando a los trabajadores con salarios raquíticos, sin material de trabajo y sin mantener la propia infraestructura de las universidades. Es de coraje pensar que en la universidad, que se dice máxima casa de estudios, de larga tradición priista, y de que ya hemos hablado en Fragua en el artículo Sueldos Millonarios en la UNAM, su rector, Enrique Luis Grau Reichers, gane aproximadamente 2.202.720 pesos anuales, mientras que un profesor de asignatura gane un poco más de 110 pesos por hora de clase. Los datos de la Gaceta UNAM exponen que el presupuesto anual para este 2023 es de 52.127.711 pesos. Dicho presupuesto proviene 91% de los impuestos de los contribuyentes y 9% de las donaciones e instituciones de la universidad. Los burócratas neoliberales no solamente son sanguijuelas, sino que se han esforzado por expulsar al pueblo de las aulas, defendiendo y encubriendo a las agrupaciones electorales que representan como el Partido Revolucionario Institucional, al Partido de la Revolución Democrática y a la Acción Nacional, que se encuentran enquistados en las universidades, peleando históricamente por el dominio de las mismas en todos los estados. Peleas que han cobrado la vida de estudiantes, de trabajadores y de otros hijos del pueblo, quienes han luchado
por democratizar las universidades y se han enfrentado a la represión que se ejerce contra las organizaciones estudiantiles bajo la dirección de las autoridades universitarias, de los cuerpos policíaco-militares y sus grupos porriles que aún se auspician y protegen en las universidades. Este pútrido legado de separar al pueblo de la universidad persiste mediante mecanismos que se han impuesto bajo el argumento de la seguridad o de la pandemia, la credencialización con el fin de impedir la entrada a quienes no forman parte de la comunidad, por ejemplo, y que la justifican también con discursos al grado de rayar en un elitismo, como el supuesto orgullo universitario, un peligroso sentido de pertenencia a una reducida comunidad que se enajena de la realidad en la que vivimos, pues pareciera que por estar en cualquier universidad, trabajando o estudiando, se dejan de vivir los problemas del pueblo y se deja de pertenecer al mismo. Como estudiantes universitarios, debemos siempre, en primer lugar, estudiar para defender y liberar al pueblo, que hace posible nuestra educación. Solo así, en ese proceso podremos romper con ese rancio y falso orgullo que no aporta nada a la liberación del pueblo. Debemos recordar que las universidades deben ser y son una casa para el pueblo, para transformar la sociedad y denunciar todos los atropellos que se cometen, que no se supone que por eso, por mi raza hablará el espíritu, o nada humano me es ajeno. Lemas de 2 universidades. Hacemos un llamado a la comunidad universitaria y al pueblo a conocer y recordar la historia de cada universidad. Explicamos que la lucha por la defensa de la educación pública y gratuita no solo se ha dado en las aulas, ni exclusivamente por estudiantes, profesores y trabajadores universitarios. La lucha por la educación crítica, científica, popular y de carácter público ha ido de la mano con la lucha por la transformación social, por la lucha por democratizar nuestra sociedad y en muchos casos por superar el capitalismo. Es momento de la unidad por la defensa de las universidades de carácter público y sin controles policíacos que alejan del pueblo organizado a los estudiantes, profesores y trabajadores, bajo una metodología proletaria, sin replicar los vicios burgueses, pues parafraseando la acertada cita de Mao Zedong, el agua es lo que al pez, el pueblo al movimiento organizado, y si permitimos que el agua se contamine, el pez morirá. Pareciera lejana la historia en la que se han forjado cientos de generaciones por defender el derecho a la educación pública y gratuita. Sin embargo, debemos organizarnos y luchar, dar continuidad a las demandas históricas del pueblo en unidad con los estudiantes. Debemos hacer de cada universidad una casa del pueblo. Debemos llevar nuestros conocimientos al pueblo e invitar al pueblo a las universidades. Cada universidad debe ser la tribuna donde la injusticia se exponga y la solidaridad se convierta en acción transformadora y organizada. Cada universidad es un espacio diverso, pero la unidad se construye en la diversidad cuando existen objetivos claros y concretos. Construyamos, pues, esa unidad. Definamos esos objetivos que fortalezcan la unidad de los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios con el resto del pueblo, porque solo unidos podremos transformar la realidad injusta en la que vivimos. Contra el despojo, la represión y la explotación, resistencia, organización y lucha por el socialismo. Estudiar, aprender, para el pueblo, defender.